Hola, muy buenas tardes amigos televidentes, pues muy contentos de estar aquí nuevamente con ustedes compartiendo valores basados en la palabra del Señor. Y pues el día de hoy, como cada jueves, traemos un libro de la autora Joyce Meyer, que ha escrito, ustedes saben, ya hemos regalado aquí algunos libros. Y este pues está ahora un poco más chiquito, pero es más específico, porque se habla sobre la depresión y se titula Ayúdenme, siento depresión. ¿Cómo vencer las batallas emocionales con el poder de la palabra de Dios? Entonces ya sabes que nos puedes llamar al 430-0880, donde va a estar Paloma tomando tus llamadas para que puedas entrar a la rifa. O también si tienes necesidad de que se ore por ti porque traes problemas económicos, que te sientes triste, cualquiera que sea tu necesidad, también está el otro teléfono 418-0818, en el cual nos va a estar tomando las llamadas la hermana Oti y orando por ti, platicando contigo, dándote testimonio de lo que ha hecho pues Dios en la vida de ellas. Una es Paloma, la otra es Oti, y pues créeme que queremos lo único objetivo de estar aquí y de las oficinas que también ya están abiertas. Si ustedes quieren hacer un pequeño regalo de un detallito o algo, pues ahí tenemos una pequeña librería, está chiquita, pero es más bien para poder sostener lo que son las oficinas, los servicios de agua, luz, teléfono, pero también quiero comentarte que estamos ahí, bueno, no yo, sino gente especializada en cada tema, está ahí para apoyarnos en si traes problemas con tu marido, si se está dando consejería, todo es que tú llames. El único teléfono al cual puedes llamar es al de la oficina, que es el 430-0880, porque el otro teléfono que también utilizamos en el programa, pues es de una casa y pues ahí a veces hay gente, a veces no, pero en la oficina siempre hay gente de 10 a 2 y de 3 a 7. Entonces ahí están las puertas abiertas para que vayas y más adelante vamos a tener también algo de cafetería, un chiquito así, todo es así, petita. También tenemos algo de ropa, y pues bueno, sobre todo que lo que es más importante para nosotros es queremos que ustedes se sientan ahí recibidos con los brazos abiertos y poder apoyarlos en sus necesidades. Y bueno, pues el día de hoy, como cada jueves, nos acompaña aquí la pastora Gladys Villegas de la Iglesia El Salvador. Hola, Gladys. Hola. How are you? Muy bien. ¿Qué tal, Gladys? Buenas tardes. El Señor le bendiga. Pues muy feliz porque cada vez que estamos aquí en el programa recibimos una palabra de bendición y de veras les invitamos para que vaya a las oficinas de Voces de Libertad. Se va a quedar sorprendido y después no va a querer salir de ahí. Eso, se va a sentir tan acogido que después ya no va a querer salir de ahí. Y está bien cerquita, Paseo Bolívar número 606. Si tú vienes del sur, te deja exactamente enfrente, ya nada más atraviesas la calle. Te deja en el Vivabús de la estación Gameros. Y si vienes del norte, te deja ahí en la clínica que está ahí en el Parque Lerdo. No hay que hacer como, ahí te deja en la clínica, ya nada más atraviesas el parque y, o sea, se los pusimos muy fácil para que no batallaran. Y bueno, el día de hoy nos acompaña el pastor Jorge Luján. Bienvenido, hermano. Sí, ¿de la iglesia? ¿Cómo se llama? Sí, Reino de Vida. Soy el pastor de la iglesia Reino de Vida, al norte de la ciudad. Al norte, ya por la salida a Juárez, ¿verdad? Salida a Juárez, último semáforo, junto a Bodega Aurrera. Aunque no se vale el comercial. Se lo vamos a cobrar. No se cree, sí. Está bien, hermano. Es una buena señal para llegar. Pues sí, ¿verdad? Sí. Está bien. Y hermano, ¿qué tema nos va a compartir usted el día de hoy para nuestros amigos televidentes? Cuéntanos. Pues mire, antes que nada, agradezco profundamente la invitación. Es un verdadero privilegio y un gozo siempre poder compartir la palabra de Dios. Así es. La palabra de Dios siempre va a traer bendición y va a producir un efecto, un cambio poderoso en la vida de quien la oye y quien la cree, sobre todo. Y también un saludo afectuoso para la ciudad de Chihuahua, una ciudad bendecida, con lluvia. Se han abierto los cielos sobre nuestra ciudad y estamos muy contentos y muy felices. Y el tema que quisiera compartir con los televidentes es acerca de lo que la Biblia dice de las enfermedades. La Biblia tiene un mensaje
claro, preciso, precioso, sobre todos los temas que nosotros podamos pensar o aquellas cosas que nos puedan afectar. Y entonces tiene un mensaje importante acerca de las enfermedades. Y es lo que quisiera en esta tarde poder compartir con cada uno de ustedes. Pero sobre todo dejar claro que lo que vamos a hablar no es lo que hemos leído en la psicología o en la medicina, sino lo que la Biblia dice acerca de las enfermedades. Muy interesante. Porque quisiera mencionar un pasaje muy precioso que es un consejo que Moisés le dio a Josué. En el momento de que iban a conquistar, a entrar a poseer la tierra prometida, le dio un consejo que se constituye en una promesa y le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche. Dice, y harás todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Entonces es un mandamiento con promesa y sigue vigente para el día de hoy. Por tanto, el consejo que nosotros recibimos en esta tarde del consejo de la palabra nos va a producir un bien. Entonces, por eso es bueno saber lo que la Biblia dice acerca de las enfermedades, entendiendo la enfermedad no únicamente la que se manifiesta en nuestro físico, sino que la Biblia habla de todo tipo de enfermedad que tienen que ver con el cuerpo, con el alma, con el espíritu y con el corazón. Porque todas estas situaciones, cuando se desordenan, producen o provocan un efecto, un desorden en la vida que trae la enfermedad. Y nosotros tenemos que tener, sobre todas las cosas, el entendimiento que ante toda situación que el hombre viva, Dios ha provisto una solución. Amén. Y entonces, en este caso, ante la enfermedad, nosotros no estamos desprotegidos, no estamos desamparados, no estamos solos, abandonados, sino que podemos recurrir a lo que la Biblia nos enseña como el Dios sanador. Así Él es. mismo ha declarado en su palabra, dice: yo soy tu Dios sanador. Así y promete al pueblo y le dice: ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios enviaré contra ti. Wow, dice, porque hermoso. yo soy tu Dios sanador. Entonces, dicho de esta manera tan clara, nosotros podemos sacar fácilmente la enseñanza de esto y saber que la enfermedad está ligada a la desobediencia y a la rebeldía. Por tanto, y por conclusión lógica, la salud está ligada a la obediencia. Y dicho de esta manera tan concreta o abrupta, alguien pudiera confundirse y decir: todo desobediente estará enfermo y todo obediente estará sano. O sea, hay principios de los que habla la palabra de Dios que nos aclaran todo esto, y que a través de la plática yo trataré de dejarlo en claro para que no quede ninguna confusión, porque la confusión entendemos que produce un efecto nocivo en la vida de la persona, en sus pensamientos y principalmente en relación a Dios. Dios, dice la palabra, no es un Dios de confusión. Así es, así es. Y ahorita que nos va a desarrollar más el tema, quisiéramos aclarar que somos espíritu, alma y cuerpo. Así es. Si nuestro espíritu deja de tener esa conexión con Dios, nuestra alma, que es donde están los sentimientos, donde vamos a sentir de momento el estrés, la depresión, como este libro está hablando, tristeza, decepción, eso nos va a generar entonces ya un problema más a nuestro cuerpo. Entonces están relacionados de tal manera que perjudica el no estar bien. El orden. El orden, ¿verdad? Sí. O sea, cuando Dios ordena algo, produce bien. Lo vemos desde el libro del Génesis, en el inicio, al mero comienzo, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y cuando vino el Espíritu y se movía sobre el desorden, produjo orden, y el orden produjo una creación gloriosa. Entonces, esto es muy importante que señala usted en esta tarde, Caro, porque el hombre es un ser tripartita. No es solo cuerpo, no es solamente lo que vemos, lo que percibimos a través de nuestros sentidos. Hay algo más, es alma, cuerpo y espíritu. Y entonces, cuando Dios pensó en el hombre, en su condición caída, y envió al Salvador, el mensaje de la salvación tiene un efecto en todos los ámbitos y en todas las partes que conforman al hombre. Entonces, nosotros leemos en la palabra, cuando Cristo inicia su ministerio, dice en el Evangelio de Mateo,
Dice, y cuando llegó a esa ciudad, trajeron a él muchos endemoniados. Dice, y con la palabra echó fuera los demonios. Dice, con la palabra echó fuera a los demonios, dice, y sanó a todos los enfermos. Entonces, aquí está implícito que el Evangelio, la palabra gloriosa del Evangelio, produce un efecto sanador en la vida de aquel que lo cree. Y entonces dice, y él mismo, como dijo el profeta, tomó nuestras enfermedades y llevó todas nuestras dolencias. Dios tiene la sabiduría y sabe la condición del hombre, y sabe que en su condición caída está afectado, está emproblemado por causa de la enfermedad. Entonces, nosotros cuando pensamos en las enfermedades debemos de tener un entendimiento que no es solamente el efecto que nosotros vemos en determinado órgano de nuestro cuerpo, porque decimos, está enfermo del hígado, está enfermo del estómago, tiene una enfermedad, y la localizamos y la ubicamos en un órgano. Pero la enfermedad, cuando la Biblia habla de espíritu de enfermedad, abarca todo lo que el hombre es. Y entonces la enfermedad provoca un desorden, y no solamente en lo físico, trae un desorden espiritual y somos afectados, y entonces los que están en enfermedad empiezan a tener temor, dolor, son afectados, los conduce a la depresión con una carga emocional, incluso llega a afectarse hasta la cuestión financiera cuando alguien está enfermo. Entonces la enfermedad tiene todo este desorden porque tiene el propósito de provocar mal en la vida del hombre. ¿Y en la familia, pastor? En la familia, o sea, afecta todo lo que está alrededor. La vida laboral, la vida económica, la vida social, surgen conflictos, problemas, quién lo cuida, quién ve por él, quién lo paga, y entonces eso es toda la carga emocional que trae la enfermedad. Cuando alguien viene esta carga y no está preparado y no tiene la fe suficiente, no tiene el fundamento de la palabra, la vida se derrumba, y entonces la vida es afectada de tal manera que algunos terminan en suicidio. Lo acabamos de leer, lo acabamos de ver en las noticias con la muerte de este actor tan famoso que es Robert Williams. Los detectives, quienes están analizando la situación, dicen que no había enfermedad visible, pero él estaba en una enfermedad emocional, que es parte de lo que forma el efecto de la enfermedad en la vida del hombre. Él en su depresión lo llevó a sentimientos, lo llevó a pensamientos que terminaron llevándolo a atentar contra su vida, y murió. Y entonces ese es el riesgo de las enfermedades, porque nosotros podemos empatizar, podemos compadecernos de quien está enfermo, pero en ocasiones cuando el hombre solamente está viendo y está sintiendo, nada puede hacer a favor del enfermo, como hombres naturales. Pero nosotros debemos tener la sabiduría para comprender que como creyentes, que como iglesia, no solamente tenemos una responsabilidad, sino que tenemos una capacidad y un poder dado por Dios para actuar a favor del que está enfermo. ¿Cómo? Mediante la declaración de la palabra, mediante la oración, mediante la intercesión, mediante el consejo, hasta llevar al enfermo a una reordenación de su situación. Interesante. Así es interesante. ¿Quieres comentar algo, Gladys? Sí. Lo que acaba de decir el pastor es muy poderoso, a una reordenación, porque la enfermedad crea un desorden. Ahorita decía, en todos los ámbitos, laboral, familiar, social. Entonces viene el caos y el caos produce muerte, como lo que acaba de mencionar de este actor. Entonces la reordenación a través de la palabra viene desde lo espiritual, lo mental y lo físico. Y entonces la persona entra en esa sanidad, y es el fruto de la palabra y del conocimiento del Señor en su vida, produce la sanidad. Así es. Total. Es el Espíritu de Dios que reordena. Como se paseó en las aguas, hoy se pasea sobre nuestra vida y produce orden. Entonces, nosotros podemos ver que hay una gran necesidad en nuestra sociedad, en nuestro entorno, donde vemos la manifestación y la proliferación de la enfermedad en todos los sentidos. Entonces, más adelante del pasaje que acabo de leer, está Cristo hablando del Evangelio del Reino, precisamente.
El Evangelio del Reino no son solamente palabras, dice que son demostraciones de poder en el Espíritu Santo. Amén. Y este poder tiene un efecto sobre la enfermedad. Entonces dice en este pasaje, y recorrió Jesús toda Galilea, dice, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Es decir, donde quiera que había necesidad. Claro. Nosotros podemos ver, a donde usted vaya y a donde usted salga y donde usted platique, puede entender y oír que hay problemas de enfermedad. Alguien pudiera decir, no me pasa nada físico, pero tiene un dolor, sea en su mente, en sus recuerdos, en sus pensamientos, tiene un dolor, una herida en el corazón o un mal en su cuerpo. Y entonces, nosotros cuando vemos todo esto debemos de pensar en el origen de la enfermedad. ¿De dónde surge? ¿Cuál es la raíz del problema? El hombre no fue creado así. El hombre fue creado sano, fuerte, con vigor, fue ordenado santo, fue creado puro, y entonces algo sucede que este orden se rompe y trae el caos de la enfermedad. Y entonces esto tiene su origen allá en el Génesis, en la caída del hombre, porque cuando el hombre cayó, ahí surge la muerte, surge la enfermedad, la debilidad, la dolencia, el esfuerzo, y todo esto viene como consecuencia a debilitar la vida del hombre. Así es. El hombre no fue creado así, porque la gente cree que la enfermedad surge en una forma súbita. No, es porque hay una debilidad en el hombre por causa de la caída. Fue creado con una constitución física y espiritual diferente a la que tiene hoy. Hay algo muy significativo que a mí me sorprende ver, y lo quiero mencionar. Nosotros vemos y podemos oír el comentario de la gente. La gente está cansada. Sí. A donde usted vaya le hablan de cansancio, le hablan de debilidad. Aún vemos a los jóvenes que están en derredor nuestro, a una juventud cansada, una juventud debilitada. Les comentaba yo en la iglesia, les digo, vemos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, se levantan de una cama y se van a otra, se van al sofá, se van a la mesa de allá a la tele, porque hay una debilidad, hay un cansancio. Y entonces, siendo que la Biblia nos enseña que la gloria del joven es su fuerza y es su alegría, entonces la enfermedad está robando esa fuerza y robando esa alegría y produciendo un caos. Híjole, ¿y cómo? Bueno, ¿cómo hacerle para que salgan nuestros jóvenes? Porque se ve mucho en jóvenes. Así es. Y preocupa mucho que nuestros jóvenes estén en esa situación o sea, ya ni jóvenes, niños de 10 años suicidándose. Es lo que iba a mencionar. Híjole. Es tan grave el problema que hoy vemos niños pequeños con enfermedades que antes eran enfermedades de adultos. Niños con cáncer, niños con diabetes, niños con depresión, niños artríticos, niños deprimidos, entristecidos. Entonces, nosotros podemos ver con esto que las enfermedades van como aumentando, como proliferando. Viejas enfermedades que habían sido erradicadas por la medicina, vemos hoy un surgimiento. Estamos viendo en los noticieros acerca del ébola que está resurgiendo. Que no pueden controlar. Lleva 1000 víctimas en lo que va del año. Y entonces 1000 víctimas en este caso está hablando de una multiplicación. Se está proyectando como una epidemia el asunto del ébola. Y entonces cuando nosotros oímos hablar de todo esto, debemos de dar por cierto lo que dice la Biblia. Dice que Dios ungió a Cristo Jesús con el Espíritu Santo y con poder para sanar. Y luego dice algo que espero que podamos comprender y recibir. Dice, para hacer el bien a todos los oprimidos por el diablo. Así es. Lo que quiero decir con esto es que si la enfermedad no viene de Dios, entonces la enfermedad tiene su origen en el diablo. Así es. Quien vino a mentir, quien vino a engañar, quien vino a debilitar. Su propósito es robar todo eso. Entonces nosotros tenemos que entender que el Evangelio del Reino, el Evangelio que nosotros leemos en la Biblia, en los 4 Evangelios, esas palabras, ese Evangelio tiene el poder para revertir o para aniquilar esas obras del diablo. Amén. Porque en todo el Evangelio nosotros podemos encontrar la forma en que se revierte. El pecado, el Señor, para Él tiene perdón, ¿verdad? Para la muerte tiene vida eterna,
Para la debilidad tiene fuerza, para la tristeza tiene gozo, para la enfermedad tiene salud. Y entonces, este es el poder del Evangelio. Por tanto, nosotros debemos y tenemos un gran compromiso como creyentes, como pastores, como iglesias, de proclamar estas buenas nuevas de salvación a todos los hombres. Me llama la atención, en él hay poder. Me llama la atención una cosa. Dios Padre desde el principio sabía todo lo que se iba a venir, porque Él conoce presente, pasado, futuro y todo, ¿verdad? Entonces, desde que cayó Adán y Eva, Él ya estaba visualizando la obra redentora de Jesucristo, ¿sí? Viene Jesucristo y el hombre por quien entró la muerte, que fue Adán, viene Jesucristo por quien entra la vida, ¿verdad? Entonces, ahí Jesucristo no nada más vino la obra redentora, dice que recibió Él azotes, para que cada azote representa una enfermedad física en el humano, ¿sí? Para que nosotros pudiéramos ser sanos. Y dice, les conviene que yo vaya al Padre para que pueda mandar al Consolador, el cual es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es el que tiene comunicación con nosotros para poder recibir todo lo que Dios planeó desde el inicio de la fundación del mundo. Es el Espíritu el que hace que las palabras que oímos tengan ese poder sanador. Amén, amén. Entonces, es muy necesario mencionar de lo que usted está hablando. Es el primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán trajo desobediencia. El segundo Adán trajo obediencia, que es Cristo. El primer Adán provocó muerte con su desobediencia. El segundo Adán fue obediente hasta la muerte, y con su muerte produjo vida. Así es. Y no solamente vida en lo natural, sino vida eterna. Y entonces, nosotros encontramos en la palabra de Dios las maneras a través de las cuales el hombre puede ser sano de su enfermedad. La primera que quisiera mencionar es la declaración misma poderosa de parte de Dios. Yo soy tu Dios sanador. Amén. Esa es la primera declaración. Y Cristo, cuando viene y se manifiesta y se presenta a sí mismo como el yo soy. Cuando dice el Dios Padre, yo soy tu sanador, está hablando de lo que Él es. El yo soy es su nombre. Pero ahora viene Cristo y repite la misma presentación. En numerosas ocasiones menciona yo soy. Yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, dándonos a entender con certeza que Él es el Dios sanador, que fue enviado por el Padre para restaurar al hombre en su condición caída. Entonces, la otra manera en la que Dios ha provisto sanidad para la vida del hombre es por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Como mencionaba ahorita usted, Carolina, el Señor Jesucristo en los azotes, en los martirios, en la herida en su costado, dice la palabra de Dios que ahí estaba llevando Él el castigo de nuestra paz. Estaba a través de sus heridas sanando nuestra propia enfermedad. A través de su llaga, nuestra llaga es sanada. Y somos hechos libres no solamente de la enfermedad, sino del dolor que produce la enfermedad. Porque si algo vivió Cristo en la cruz del Calvario, fue dolor. Y ahora nosotros, con ese dolor, hemos sido librados. No tenemos por qué vivir en dolor y en enfermedad, cuando ciertamente Él llevó en su cuerpo, en la cruz, nuestras enfermedades y nuestros dolores. Y por su herida nosotros fuimos sanados. Entonces, ¿cómo aún las heridas físicas que nos podemos hacer para que sanen, tienen que sanar de adentro para afuera? Así es. Entonces, así también nuestro cuerpo tiene que sanar desde lo más íntimo de nuestro ser, que es el espíritu, de donde tiene conexión con el Padre. Desde ahí tiene que ir sanando y luego va a sanar el alma y luego el cuerpo, ¿sí o no? Así es, ciertamente, como lo expresa, así es. Nosotros podemos saber, por los procesos de cicatrización, cuando una herida se contamina, cuando una herida no cicatriza debidamente, se convierte en una llaga. Sí. Por eso debe de sanar de adentro hacia afuera. Aun cuando un médico ve que hay una complicación en una herida, la deja abierta
para que pueda sanar desde adentro. No, y deje usted, a veces le tiene hasta que tallar. Limpiar y tallar. Limpiar y duele. Sí. Pero solamente así va a poder sanar. Ahora, aunque duela de momento. Cuando las heridas del hombre, cuando las enfermedades del hombre no están siendo sanadas, no están siendo ungidas con aceite y limpias con vino, como dijo el Señor, en el caso del buen samaritano, entonces estas heridas se convierten en llaga. Y el profeta Isaías, en su visión acerca de la condición del hombre, dice que ve al hombre de la cabeza a los pies como una podrida llaga. Así es como está la condición del hombre. Por eso es tan necesario que el poder del Evangelio venga a restituir la obra del enemigo. Amén. Eso es lo que estamos hablando. Porque la obra del enemigo, dice la palabra de Dios, el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Qué está robando el enemigo? Está robando la salud, está robando la esperanza, está robando la paz. De tal manera que cuando somos presa del enemigo, la vida es aniquilada y destruida. Pero tenemos un Dios salvador, redentor, que viene a restaurar lo que el enemigo había robado. Y luego de pilón, muchas veces nos ponen esa condición y todavía ponen en la persona que vaya a pedir ayuda a gente que trabaja para él. Así es. Es lo que quisiera mencionar precisamente enseguida. ¿Ah, sí? Okay. ¿Qué es lo que debemos hacer en el momento de la enfermedad? ¿A dónde dirigirnos? ¿Por dónde empezar? Porque nosotros podemos pensar, cuando hablamos de la salvación y del perdón, sí tenemos el entendimiento y aceptamos que cuando clamamos delante de este Dios perdonador, clamamos su perdón, creemos que lo podemos recibir y lo damos por hecho, por la fe. Pero sucede lo mismo con la sanidad, porque no podemos creer que Él ciertamente, en verdad, Él llevó en su cuerpo, en la cruz, nuestras enfermedades y nuestras heridas y nuestras dolencias, y clamar por salud y por sanidad. Así como recibimos la salvación, de la misma manera podemos recibir la sanidad y el milagro para nuestra enfermedad. Estamos casi por retirarnos, pero yo quisiera que ya como que, no así como que cortar ya rápido, pero sí ya ir aterrizando un poco más ya lo que quisiera decir, sí, muy porque bien. Estamos por irnos. Yo quisiera concluir con algo significativo, importante, que dejara un entendimiento, una esperanza en la vida y en el corazón de quien está oyendo esta charla, esta plática. Entonces, nosotros debemos de tener un entendimiento claro. ¿Qué hacer cuando alguien está enfermo? Lo voy a decir rapidito. Lo primero, vuélvase a Dios. Amén. En la circunstancia en la que esté, no importa cómo está, vuélvase a Dios. Venid luego y estemos a cuentas, dice el Señor. Busca a Dios mientras puede ser hallado, antes de que lleguen los días malos, antes de que vengan situaciones peores, antes de que la enfermedad se multiplique y afecte más la vida. Segundo, inmediatamente ve a la iglesia. El Señor Jesucristo dejó a la iglesia como la portadora, como la poseedora de los dones de Dios para bendición del que está enfermo, del que está triste, del que está aterrorizado por las situaciones que esté enfrentando la vida. Satúrese de la palabra de Dios. Llénese completamente de esta palabra gloriosa, porque quiero finalizar diciendo este precioso pasaje que está en el libro de los Hebreos, en el capítulo número 4, versículo número 12. Dice: la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, dice, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. ¿Qué quiere decir esto? La palabra es el bisturí de Dios. Wow. Sométase a esta operación. Amén, amén. Y cualquiera que sea su condición en este día, yo le invito para que se levante y busque al Dios que le ama y desea su bien. Amén, amén. Pues bueno, no me queda sino agradecerle, hermano, que nos haya acompañado. Es la primera vez, esperemos que no sea la última. También ahí a veces tenemos que nos deje ahorita su teléfono para, están llamando, hablan y piden el teléfono de la gente. Ya sé, George, ya sé. Muchas gracias, Gladys. Y miren, ya todo lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Solamente lo que nos dice es: dame, hijo mío, tu corazón. Y yo me encargo de lo demás, porque todo Él ya lo hizo.
Entonces no me queda sino agradecerles que nos hayan visto, escuchado, y les deseamos con todo nuestro corazón que la gracia, la misericordia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Bendiciones, y si Dios lo permite, que nos vemos el próximo jueves. Gracias.